Bien, ahora vamos a continuar con el capítulo 7.1.1, en el cual vamos a ver conceptos sobre lo que es TCP/IP. Eh, TCP/IP es un protocolo que quiere decir Transmission Control Protocol, Internet Protocol. TCP/IP es el protocolo de red más usado. ¿Y qué es un protocolo? Un protocolo de red es como un lenguaje usado para hacer que dos computadoras puedan hablar entre ellas. Como en el mundo real, si éstas no están hablando el mismo idioma, entonces no se pueden comunicar. TCP/IP no es realmente un solo protocolo, más bien es un conjunto de protocolos, o podría decirse como una pila de protocolos. Su nombre, por ejemplo, TCP/IP, se refiere a dos protocolos diferentes. Como había mencionado, el TCP quiere decir Transmission Control Protocol, IP, que quiere decir Internet Protocol. Hay varios protocolos relacionados con TCP/IP, como son vamos a poner aquí, protocolos relacionados, como son el FTP, como son el HTTP, el SMTP y el UDP. El FTP es un protocolo de File Transfer Protocol, que es para transferir archivos hacia servidores FTP. HTTP es para lo que es la web, para poder presentar páginas web o comunicarse con servidores web. SMTP es un protocolo utilizado, significa Simple Mail Transfer Protocol. Es para poder conectarse hacia servidores de correo electrónico. Y UDP. Este protocolo UDP es similar al TCP, pero no contiene lo que es un control de si llegó bien la información o si la información que se envió está correcta. Ok, vamos a ver ahora una arquitectura, la arquitectura que sería de TCP/IP. Entonces aquí tenemos lo que es el OSI Reference Model, que es un modelo de referencia en el cual vamos aquí. Si se quiere saber, si quieren saber más acerca del OSI Reference Model, pueden ingresar a la siguiente página de Wikipedia. Entonces aquí se va a ver a detalle cómo está estructurado este modelo, que quiere decir Open System Interconnection. Es el modelo de red descriptivo que fue creado por la Organización Internacional para la Estandarización ISO en el año 84. Es un marco de referencia para la definición de arquitecturas en la interconexión de los sistemas de comunicación. Bien, aquí hay toda la definición de dicho modelo OSI. Y aquí en esta arquitectura estamos poniendo cómo es la arquitectura TCP versus el OSI Reference Model. Entonces tenemos que el protocolo TCP/IP tiene cuatro capas: la capa de aplicación, la capa de transporte, y la capa de internet, y la capa de network interface. Eh, los programas hablan con la capa de aplicación, que es esta que está aquí. En la capa de aplicación vamos a encontrar protocolos de aplicación como son el SMTP, el FTP, el HTTP, que ya lo había mencionado aquí, ¿no? Entonces, por cada tipo de programa, estos hablan diferentes protocolos de aplicación dependiendo del propósito del programa. Eh, Después de procesar el requerimiento del programa, el protocolo en la capa de aplicación va a hablar con otro protocolo en la capa de transporte, que usualmente es el protocolo TCP.
Esta capa se hace carga de obtener el envío de data en una capa superior, dividiéndolo en paquetes y enviándolo a la capa correspondiente, que es la capa de Internet, o sea, esta que está acá. En la capa Internet tenemos al protocolo IP que obtiene los paquetes recibidos de la capa de transporte y añade direcciones virtuales. Añade lo que es la dirección de la computadora que envía la data y la dirección de la computadora que va a recibir la data. Estas direcciones virtuales son llamadas IP address o direcciones IP. Luego los paquetes son enviados a una capa más abajo, sería la última, esta que está aquí, que es la capa de Network Interface. Esta capa, los paquetes son, en esta capa que está aquí, los paquetes son llamados datagrams o datagramas. La capa Network Interface va a obtener los paquetes enviados por la capa de Internet y los va a enviar sobre la red. Lo que está dentro de la capa de Network Interface va a depender en el tipo de red que la computadora esté usando. El día de hoy la mayoría de computadoras usan un tipo de red llamado Ethernet. Vamos a escribirlo acá. Red Ethernet. Sí, la mayoría de computadoras hoy se conectan a las redes Ethernet. Asimismo, el Ethernet tiene capas como son la capa LLC y la capa MAC. La capa LLC quiere decir Logic Link Control y la capa MAC quiere decir Media Access Control. Ya. Vamos otra vez al gráfico. Los paquetes transmitidos sobre la red se los llama frames. Bien. La capa de aplicación o application layer, esta capa hace la comunicación entre los programas y los protocolos de transporte. Vamos más abajo acá en los gráficos que tengo aquí. Entonces tenemos aquí que este es el application layer y es la que hace que los programas y los protocolos de transporte, o sea, se encarga de la comunicación entre los programas y los protocolos de transporte. Existen diferentes protocolos que trabajan en la capa de aplicación, como son estos que están aquí: SMTP, HTTP, FTP, Telnet, etcétera. La capa de aplicación habla con la capa de transporte a través de un puerto. O sea, a través de lo que se conoce como puerto es la que se encarga de comunicarse con la capa de transporte. Los puertos son numerados y las aplicaciones estándar, como son, por ejemplo, como aplicaciones de SMTP o FTP, siempre usan el mismo puerto. Por ejemplo, SMTP, que es un protocolo que se utiliza para lo que es la comunicación con servidores de correo electrónico, por lo general utilizan el puerto 25, lo que son aplicaciones tipo FTP, que es para transmitir archivos hacia servidores FTP, utilizan por lo general el puerto 21 o el puerto 20. Y HTTP, que es para lo que son navegar en la web, descargar páginas web y presentarlas en un browser, por lo general utilizan el puerto 80. Ahora, el Transport Layer. Cuando se transmite la data, la capa de transporte obtiene la data de la capa de aplicación y la divide en varios paquetes. TCP es el protocolo más usado en la capa de transporte, este que está aquí, en la capa de transporte. Cuando recibe la data, el protocolo TCP obtiene el paquete enviado por la capa de Internet y los pone en orden. Esto es porque los paquetes pueden llegar al destino sin orden y también revisa si el contenido recibido está inactivo y envía una señal de acknowledged.
Eso es cuando viene la data desde afuera, o sea, viene de otra computadora, viene acá a la capa de internet y la capa de internet se la pasa a la capa de transporte. Entonces, eh, ahí es que se encarga de revisar si el contenido está intacto y enviar una señal, como había mencionado, de acknowledge o de reconocimiento. Vamos a escribirlo aquí. Va. Eh, capa capa transporte protocolo TCP señal acknowledged. Esta señal acknowledged o de reconocimiento al que transmitió la data, ¿no? Permitiendo saber si el paquete llegó intacto al destino. Si no se recibe, si el protocolo TCP no recibe la señal acknowledged de reconocimiento, el que transmite, o sea, el que está enviando la data, vuelve a enviar el paquete que posiblemente se perdió. Como había mencionado aquí anteriormente al principio, el protocolo UDP es similar al protocolo TCP, pero este no tiene esta señal de acknowledge ni un sistema de reconocimiento ni de ordenamiento. Es un protocolo más simple. Ok, vamos otra vez con el gráfico. El protocolo TCP va a obtener la data de la capa de aplicación, ¿sí? Cuando la data va en este sentido, de acá arriba hacia acá, va a obtener de la capa de aplicación y le va a añadir una cabecera cuando transmita la data. Cuando se recibe la data, la cabecera va a ser removida antes de enviar la data al puerto correspondiente. En esta cabecera hay una serie de información de control. Vamos un poco más abajo acá en el gráfico. Aquí está, ¿no? Aquí estamos viendo el application layer. Aquí tenemos la data. Y aquí ya estamos en el transporter layer. Entonces aquí el protocolo TCP va a poner una cabecera, ¿sí? Que va a ser removida antes de enviar la data al puerto correspondiente. En esta cabecera hay una serie de información de control, en particular el número del puerto origen, ¿sí? Eh, el número del puerto destino y un número de secuencia. Ese número de secuencia es utilizado por el sistema acknowledged o de reconocimiento que es usado por TCP. Y también en esta cabecera va a ir un checksum, que es un cálculo usado para revisar si la data que llegó está intacta o no. La cabecera TCP tiene de entre 20 y 24 bytes de longitud. Ok. Vamos acá. Vamos con la siguiente capa, que es la capa Internet Layer o capa de Internet. En las redes TCP/IP, cada computadora es identificada con una dirección única virtual llamada dirección IP o IP address. La capa de Internet es la encargada de añadir una cabecera al paquete de la data recibida de la data de la capa de transporte, que entre otras cosas va a añadir la dirección IP origen y la dirección IP destino. Entonces, aquí en la capa de Internet o Internet Layer, el protocolo IP es el que se va a encargar de poner esta cabecera que entre otras cosas va a tener lo que es la dirección, la IP address, la dirección IP destino y origen o destino de las direcciones IP. La tarjeta de red de cada computadora tiene una dirección física asignada a esta. Esta dirección es escrita en la memoria de solo lectura de cada tarjeta de red, es decir, en el ROM, y es llamada MAC address. Así que en el área de red, cuando una computadora, por ejemplo una computadora A, quiere enviar data a una computadora B,
esta tiene que conocer la MAC address de la computadora B. Vamos a escribirlo acá. Ya. Si no se utilizaran direcciones virtuales o IP address, se tendría que saber la dirección MAC de la computadora destino, lo cual no tan solo sería una tarea difícil, sino que también nos ayudaría a enrutar el paquete de datos que se está enviando, porque no usa una estructura tipo árbol como lo usan las direcciones IP virtuales. En otras palabras, con las direcciones virtuales, las computadoras en la misma red van a tener direcciones secuenciales. Con las direcciones MAC, la computadora con la siguiente secuencia podría estar en algún otro país incluso. Eh, Enrutar o routing es el camino que los paquetes deben usar para llegar a su destino. Eh, Cuando se requiere data de un servidor de internet, por ejemplo, la data pasa por una serie de lugares llamados routers antes de llegar a la computadora. Vamos a anotarlo aquí. Eh, Routing. uh, Routers. Routing. Entonces, por ejemplo, si abrimos una ventana de DOS o CMD y escribimos el siguiente comando, tracert www.google.com, este comando me va a indicar por cuántos routers tiene que pasar mi máquina hasta llegar a esta dirección, a este servidor que está aquí. En este caso está interpretado como un nombre. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que la primera ruta, el primer router que llegó fue el router que está aquí actualmente en la oficina, que es el 192.168.0.1. Luego fue al router que es del proveedor de internet, en este caso es SATNet. Luego saltó otro router a otro, aquí ya creo que ya está en otro país. Aquí dice Telefónica, entonces aquí creo que ya está yendo por el cable submarino. Aquí dio timeout. Aquí ya no sé en qué parte, en qué router del mundo puede estar. Aquí sigue saltando y aquí parece que va a dar timeout también. Esperemos, dio timeout y aquí hasta que llegó al router en el cual está este servidor donde está alojado esta página web. Entonces 11 menos 2, 9. Hizo 9 saltos hasta poder llegar a este servidor. Entonces eso es lo que se conoce como enrutar o routing, que como había mencionado es el camino que los paquetes deben usar para llegar a su destino. Es decir, si yo me abro un browser y pongo esta dirección google.com, los paquetes de datos van a tener que saltar por estos 9 diferentes routers hasta llegar al servidor, y cuando regrese la información del servidor a mi máquina también va a tener que saltar estos 8 routers. Bien. Vamos otra vez acá. En cada red que está conectada a internet existe un dispositivo, como había mencionado, llamado router, que hace de puente entre la computadora en la red de área local y el internet. Cada router tiene una tabla con las redes que conoce y también una configuración llamada puerta de enlace predeterminada o default gateway, que señala a otro router en internet. Cuando una computadora envía un paquete de data a internet, el router conectado a la red primero mira si conoce la computadora destino. En otras palabras, si la computadora destino está en la misma red en la que se encuentra el router. Si no está, este envía el paquete a su default gateway a otro router.
y luego el proceso se repite hasta que el paquete de datos llegue a su destino, que fue lo que pasó justamente aquí cuando escribí el comando tracer con el servidor que quería encontrar. Ok, hay varios protocolos que trabajan en la capa de internet, en la capa que estamos viendo acá. Entre ellos vamos a escribirlos acá. Capa internet. Entre esos protocolos tenemos el protocolo IP, que ya lo vimos, tenemos el protocolo ICM, tenemos el protocolo ARP, tenemos el protocolo RAP, ¿sí? IP ya sabemos que significa Internet Protocol, ICM significa Internet Control Message Protocol. ARP significa Address Resolution Protocol. Y RARP significa Refers Address Resolution Protocol. Los paquetes de data son enviados usando el protocolo IP, que es este de aquí, ¿sí? Que es el que estamos viendo. El protocolo IP obtiene los paquetes de data recibidos de la capa de transporte, ¿sí? El protocolo IP obtiene los paquetes de data recibidos de la capa de transporte y los divide en datagrams o datagramas. Un datagrama es un paquete que no tiene ningún sistema de Anolowet, que es el que vimos que tenía el protocolo TCP. Sí, el protocolo TCP sí tiene un sistema de Anolowet, pero el protocolo IP no lo tiene. Lo que significa que el protocolo IP no implementa ningún sistema de Anolowet, por lo cual este protocolo es poco fiable. ¿Sí? Entonces, cuando se transfiere data, el protocolo TCP, que es el que está en el Transport Layer, es el que va a ser usado primero y es el protocolo TCP el que implementa el sistema de Anolowet, que es un sistema de reconocimiento. Ahora bien, cada datagrama o datagram IP puede tener un tamaño máximo de, vamos acá, datagram IP máximo tamaño puede ser de 65.535 bytes, incluidos lo que es la cabecera, que puede usar entre 20 o 24 bytes lo que es la cabecera. ¿Sí? Si el paquete de data recibido desde la capa de transporte es más grande, el protocolo IP lo que va a hacer es cortarlo en el número de datagrams como sea necesario. Ahora, los datagrams van a ser enviados sobre la red dentro de frames producidos por la capa de Network Interface. Ya vamos más abajo. Todavía este no. Damos acá. Como había mencionado, los datagrams van a ser enviados sobre la red dentro de frames producidos por la capa Network Interface, la que está aquí. Usualmente el sistema operativo es el que va a configurar el tamaño máximo. El máximo tamaño de data que los frames pueden enviar sobre la red es llamado MTU. Vamos a escribirlo acá. Es MTU, que MTU significa Maximum Transfer Unit, unidad de transferencia máxima. ¿Sí?
Entonces, por lo general, las redes Ethernet pueden manejar hasta 1500 bytes de data solamente. Su MTU, este de aquí, es de 1500 bytes. Es por eso que usualmente los sistemas operativos automáticamente configuran el protocolo IP. Este de aquí lo configuran eh, para crear datagrams IP que son de un tamaño máximo de 1500. ¿Sí? Voy a poner aquí Ethernet MTU igual a 1500 bytes. Ok. Entonces aquí tenemos que Ethernet tiene un MTU de 1500 bytes en vez de los 535 bytes. Aunque estos 1500 bytes, el tamaño real sería de 1400, 1497, 1497 o 1492, por lo que es el uso de la cabecera. Esto es de data. Y tenemos entre 3 o 5 bytes de header o cabecera. Ok. Otra característica del protocolo IP es que permite la fragmentación. Como se había mencionado al principio, hasta que llegue a su destino un datagrama IP probablemente pase por varias redes, como lo vimos acá en el ejemplo. ¿Sí? Puede que pase por varias redes en medio del camino. Si todas las redes en el camino entre la computadora que transmite y la computadora que recibe son del mismo tipo, es decir, Ethernet, entonces todo está bien. Por lo que todos los routers van a trabajar con la misma estructura del frame. O sea, en este caso, si son Ethernet van a tener una misma longitud de 1500. Sin embargo, si las redes no son Ethernet, van a usar diferente tamaño de MTU. ¿Sí? Si esto pasa, entonces el router va a cortar el IP, el datagram IP o IP datagram en varios frames como sean necesarios. Entonces, si vamos acá al gráfico que está aquí, por ejemplo, digamos que tenemos esta red 1, que es una red Ethernet que tiene un MTU de 1500 bytes, pasa por el router y luego este router se encuentra que la segunda red ya no es Ethernet, sino es otra red diferente y tiene un máximo MTU de 600 bytes. Luego viene al segundo router y lo entrega a la tercera red, que ya es Ethernet. Entonces ya tiene un MTU de 1500 bytes. Entonces cuando pase eso va a llegar la data de 1500 bytes. Ya cuando llegue por aquí, entonces lo va a fragmentar en tres partes hasta llegar hacia la red final en los 1500 bytes. Entonces aquí lo fragmentó en 1600, 600 más 600, 1200 más 30 daría 1230. Bueno, aquí sería 300 para que los 1500 bytes. Entonces llega acá ya en 1500 bytes, ¿no? Pero acá se encarga de fragmentarlo en el máximo MTU de esta red de acá para que pueda pasar hacia la siguiente red. ¿Sí? Ahora vamos a ver la última capa, que es la capa de Network Interface. Los datagrams generados en la capa de Internet van a ser enviados a la capa de Network Interface. O sea, de aquí pasa acá. Esta capa es definida por un tipo de red física que está conectada a la computadora. Por lo general, casi siempre se está conectada a una red Ethernet, como lo hemos visto. La red Ethernet tiene tres capas. Tiene la capa LLC o Logic Link Control, que es esta que está aquí. La capa MAC Address,
¿sí? MAC address, la capa MAC, que quiere decir Media Access Control, y la capa LLC y MAC corresponden juntas a la segunda capa del modelo de referencia OSI. Si se dan cuenta, este es el modelo de referencia OSI, en el cual les di el link de Wikileaks, de Wikipedia, si quieren saber más sobre este modelo de referencia. La capa LLC y MAC de Ethernet corresponden justamente a la segunda capa del modelo OSI. Y la tercera capa del Ethernet es la capa física, que es la que está acá. Ok, la capa LLC se encarga de adicionar información de qué protocolo en la capa de Internet entrega la data a ser transmitida. Así que cuando se recibe un frame de la red, esta capa en la computadora que recibe tiene que saber qué protocolo de capa de Internet tiene que entregar la data. Ahora, la capa MAC es la que se encarga de ensamblar el frame que va a ser enviado sobre la red. Esta capa se encarga de adicionar la dirección de origen y destino MAC o el MAC address, tanto de la computadora que envía la data como de la que va a recibir la data. La capa física, que es esta que está aquí, es la que se encarga de convertir el frame generado por la capa MAC en electricidad, ¿sí? Así ya genera una señal eléctrica para poderla ser enviada por el cable de conexión, ¿no? ¿Sí? Entonces ya con eso habríamos visto las 4 capas de las cuales se conforma lo que es el protocolo TCP/IP. Este capítulo, el capítulo 7.1.1, ha sido solo teoría. Vamos a ver si en el siguiente capítulo, en el 7.1.2, vamos a continuar con más de teoría o ya vamos a ver algo más de práctica ya directamente con el código en C#, cómo implementar una comunicación entre un cliente y un servidor vía el protocolo TCP/IP. ¿Ok? Entonces este es el final del capítulo 7.1.1.